Hola a todos, estudiantes de grado noveno. Hoy vamos a socializar el taller de la evaluación final del tercer periodo. Este es el taller que se les ha enviado a ustedes y el cual yo he respondido previamente para poder mostrarles las posibles respuestas. Ya digo posibles porque los ejemplos que yo he puesto aquí no son los mismos que ustedes, por supuesto, han de poner o pusieron. La idea es que hayan construido las respuestas de forma similar y que hayan acertado en su mayoría. Ya ustedes después podrán comparar con lo que han enviado y darse en cuenta en cuánto coincidieron. Entonces empecemos. En la primera pregunta teníamos como tema la oración compuesta subordinada adjetiva. Este tema lo alcanzamos a ver antes de entrar a la cuarentena. Recuerden que sustituíamos una oración subordinada por simplemente un adjetivo, o todo lo contrario, sustituíamos un adjetivo por una oración subordinada. Entonces, el ejercicio que debían hacer en esta primera pregunta ya lo habíamos hecho en clase, por lo tanto es un repaso. Y lo que se nos pide es que sustituyéramos las oraciones subrayadas por un adjetivo. Yo lo he hecho de esta manera. Ha comprado una casa que tiene 5 habitaciones. He sustituido que tiene 5 habitaciones por grande. O sea que quedaría ha comprado una casa grande. Recordemos que los adjetivos son palabras que califican el sustantivo. Son cualidades. Por lo tanto, grande es una cualidad para una casa. Y además porque yo considero que una casa de 5 habitaciones es una casa grande. La segunda oración que teníamos es: las personas que comparten sus bienes son más felices. Y lo he sustituido por dadivosas sonríen. Entonces quedaría: las personas dadivosas sonríen. Recordemos que el adjetivo dadivoso es precisamente para esas personas que dan, que comparten. En la tercera oración dice: ofreció 2 conciertos que defraudaron a sus seguidores. Y yo lo sustituí por pésimos a sus fans. Entonces quedaría: ofreció 2 conciertos pésimos a sus fans. En este caso la palabra fans también funciona como un adjetivo, ya que de esta forma llamamos a las personas que son seguidoras, ya sean de un artista, de un deportista. Entonces pésimos y fans funcionan como adjetivos. Y ya por último teníamos la oración: su esposa, que había nacido en Londres, hablaba perfectamente el español. Me piden que sustituya que había nacido en Londres. Y el adjetivo que yo he usado es londinense, ya que este es el gentilicio de las personas que viven allá. Entonces la oración quedaría: su esposa londinense hablaba perfectamente el español. Pasamos al segundo punto. En este segundo punto, lo que se nos pedía era que en las oraciones que se nos daban pusiéramos cuál era la proposición 1, cuál era la proposición 2 y señaláramos qué tipo de oraciones subordinadas adjetivas se trataban. Recordemos que en las proposiciones adjetivas vimos las explicativas y las especificativas. Entonces lo único que ustedes tenían que poner era si la oración era explicativa o especificativa y poner cuál era la proposición 1 y cuál era la proposición 2. Recordemos que las oraciones compuestas subordinadas siempre deben llevar una proposición principal
y una proposición subordinada para que haya un sentido completo y una coherencia. Entonces, teníamos estos ejemplos y las oraciones quedaban de esta manera. El chico en quien más confiaba sería la proposición 1, me defraudó sería la proposición 2 y esta es una oración explicativa. Recordemos que las oraciones explicativas, como su nombre lo dicen, explican algo más o anexan una información extra del sujeto del que se está hablando, ¿cierto? Por eso se convierte en explicativa. En este caso se dice que el chico en el que más confiaba, el hecho de que yo diga que es el en el que yo más confiaba, me permite ver que estoy dando una información extra de ese chico. Y ya en el caso especificativo, y en las explicativas lo que también sucede es que aparte de dar una información extra, también en su mayoría se usan, por ejemplo, comas para anexar esa información de más. Entonces esa coma también nos permite identificar con mayor facilidad si es una explicativa o especificativa. Por otro lado, las especificativas nos hablan de algo sumamente concreto, ¿cierto? Por ejemplo, si yo digo, me gusta la cadena que llevas en tu cuello, yo estoy hablando de una única cadena. Me está especificando qué es esa cadena que está en ese cuello. Por lo tanto, como su nombre lo dice, especifica algo, sin tanto rodeo, sin información de más. Bueno, ya en el segundo ejemplo, en la vida no son raros los ejemplos, sería la proposición 1, que tomar del prójimo sería la proposición 2 y esta sería una especificativa. Para avanzar como un poco más rápido y que no se haga como tan lento, las voy a ir leyendo, ya ustedes podrán ir viendo con más calma el video. Mercedes se marchó de compras con María, proposición 1, con la cual no se llevaba nada bien, proposición 2 y es una explicativa. En casa, en cuyo salón a veces se ven fantasmas, proposición 1, fue construida por mi padre, proposición 2, explicativas. En este ejemplo podemos ver lo que mencionaba de las comas. Tenemos en casa, coma, en cuyo salón a veces se ven fantasmas, coma. Esto que está entre las comas es esa información de más. Podríamos dejar solamente, esa casa fue construida por mi padre, pero estamos dando o anexando algo más y esto la convierte en una oración explicativa. Y las siguientes oraciones son estas. Aquellos infelices viven en un mundo propio, proposición 1, donde nadie puede entrar, proposición 2, especificativa. Estuve en la finca, proposición 1, de la que te hablé en mi carta, proposición 2, especificativa. Yo les quitaría de en medio, proposición 1, que es lo más seguro, proposición 2, explicativa. Es un enigma irresoluble el modo, proposición 1, como llevó a cabo su crimen, proposición 2, y es especificativa. Mi primo Agustín, el que se fue para América, proposición 1, está de visita en casa, proposición 2, y es explicativa. Alfredito es un patán insoportable, proposición 1, que ha salido a la tonta de su madre, proposición 2, especificativa. Ahí hay unas 100 serpientes, proposición 1, entre las cuales más de 80 son venenosas, proposición 2, y es explicativa. De esta manera podrán ustedes corroborar cómo les quedaron las respuestas del segundo punto. Ya pasamos al tercer punto, donde el tema era la oración compuesta subordinada adverbial, que es el taller de la semana 1 que ustedes realizaron.
Y aquí se nos pedía que señaláramos, igual que en el ejercicio anterior, la proposición principal y la proposición, en este caso, subordinada, y dijéramos de qué tipo de adverbio se trataba. Recuerden que vimos varios tipos de adverbios, que en su totalidad o los más conocidos son 9. Entonces era simplemente poner la estructura de la oración y poner de qué tipo de adverbio se trataba. Empecemos. Jaime ha pasado el examen, sería la proposición principal. Como ha podido, sería la proposición subordinada y es de modo. Recordemos que el modo o los adverbios de modo son los que explican la manera en que se lleva a cabo un hecho al que se refiere en la primera oración. ¿Cuál sería el modo aquí? Nos están hablando de que se ha pasado un examen, pero ¿cuál fue el modo en que se pasó? Como se ha podido. Por eso es de modo. La siguiente, la perdiz hacía, proposición principal, como que no podía volar, proposición subordinada, y esta es un adverbio de causa. En la siguiente, te veré, proposición principal, donde solíamos quedar, proposición subordinada. Este es un adverbio de lugar, ¿cierto? Nos está hablando de dónde, o sea, de un lugar, de donde solíamos quedar. Llegaré a la reunión, proposición principal, no bien me lo permitan mis obligaciones, proposición subordinada. Y esta también es de modo, pues nos está especificando o nos está hablando de una manera de que solo si esta persona logra cumplir con sus obligaciones podrá llegar a la reunión. De otro modo, no. El secuestro ocurrió, proposición principal, hace ya 30 días, proposición subordinada. Y esta es de tiempo. Nos está hablando de un tiempo de 30 días, de algo que ocurrió, o sea, un secuestro. Por eso es de tiempo. Estaba, proposición principal, como si le hubiera clavado banderillas negras, proposición subordinada. Y esta es de causa. Recordemos que son oraciones adverbiales de causa, porque en la oración subordinada se está expresando el origen de algo, de lo que se quiere hablar en la oración principal. Acá nos dice que estaba, ¿cierto? Y acá ya en la proposición subordinada nos está dando esa causa de cómo estaba. Siguiente, no lo hemos visto, proposición principal, por donde suele hacer su paseo diario, proposición subordinada. Esta es de lugar. También nos está hablando de un lugar. ¿Por dónde? Se quedó callado, proposición principal, como para concentrarse mejor, proposición subordinada. Esta es de modo. ¿Cierto? ¿Cómo así que de modo? Sí. Está explicando la manera en que para concentrarse mejor hay que estar callados. Caminaba alegre por la calle sonriendo, proposición principal, con una expresión feliz, proposición subordinada. Y esta sí es una preposición, ¿cierto? Puesto que la proposición principal y la proposición subordinada se están viendo o se están conectando por la preposición con. Cuando vimos este tema, recordemos que nos decían que las oraciones compuestas subordinadas adverbiales en su mayoría se conectaban por adverbios, pero también por preposiciones, por conjunciones, y en este caso esta oración está conectada por una preposición. Siguiente, todavía hay disturbios por ahí, proposición principal, así que sé prudente, proposición subordinada, y esta es de modo. Era tal su mal genio, proposición principal, que todos sus amigos acabaron por apartarse de él, proposición subordinada. Y esta es de causa, ¿cierto?
se originó que sus amigos se apartaran de él por el mal genio que tenía, o sea, su mal genio ha causado algo. Su casa es tal, proposición principal, como yo me la había imaginado, proposición subordinada, y está de este modo. Bueno, así quedaría el tercer punto. Ya en el cuarto punto nos decían que señaláramos en cuál de las siguientes oraciones eran causales o consecutivas. Recordemos que como su palabra lo dice, las oraciones consecutivas son aquellas que expresan una consecuencia. En este caso, la oración dice, como no ha pagado el billete, no vendrá a la excursión. La consecuencia de no haber pagado el billete, pues es no ir a la excursión. Entonces es evidente la consecuencia. La siguiente, estoy hambriento, por tanto me preparé un bocata. También es consecutiva. La consecuencia es que el hambre, ¿cierto? Pues nos hace o le pide a la persona que se prepare algo de comer. Mientras que la causal, bueno, y en la consecutiva también es muy fácil identificarla porque también las comas nos permiten separar esa consecuencia de la expresión principal. En la causal es simplemente el origen de algo. ¿Cómo? Porque estoy hambriento. Esta es causal. Y ya el quinto y último punto dice, di cuáles de las siguientes oraciones son condicionales o sustantivas. Recordemos que las oraciones condicionales, como su nombre lo dicen, son aquellas que reflejan una condición, como una opción. Si usted hace algo, obtiene algo más. Si no lo hace, pues lo mismo sucede. No lo tiene. Y en las oraciones sustantivas, simplemente hay partes en la oración donde el sustantivo